Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con esta clase, esta charla sobre emociones en animales no humanos, ¿sí? Esta charla es parte del curso de la unidad de bioética, toma de decisiones y salud, bioética y emociones. Bueno, y vamos a hablar de un tema que aún mucha gente, incluso científicos, consideran un tema en debate, ¿verdad? Porque hablar de emociones en animales no humanos no es algo que esté tan difundido, aunque se trabaja hace muchísimo tiempo en esta área y hay mucho conocimiento acumulado que demuestra que sí, los animales no humanos tienen emociones, tienen sentimientos y tienen conciencia, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Yo estoy segura que si cualquiera de ustedes, yo les digo, bueno, eh, si tienen un perrito o un gatito, estos animales eh, tienen emociones. Ustedes piensan que están sintiendo dolor, que están sintiendo alegría. Y bueno, me van a decir que sí, ¿verdad? Porque aquellos con los que estamos más cercanos, evidentemente nosotros sentimos en esa proximidad, llegamos a establecer un vínculo afectivo con ellos de mutuo beneficio y entonces sabemos que ellos son capaces de sentir, así como nosotros. Y ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poder identificar que existen esas emociones, que son capaces de tener esas capacidades? Y bueno, básicamente una de las formas es a través del comportamiento. El comportamiento de los animales nos da muchas veces idea de qué es lo que está sucediendo dentro de la mente de ese animal. Y ahí entonces es que la etología se vuelve una ciencia fundamental para todos estos tipos de investigaciones y de preguntas que nos queremos hacer. Y tenemos, bueno, que la etología clásica se ha ido desarrollando en dos grandes áreas, una etología cognitiva y una ecología comportamental o etología o biología del comportamiento, también se le llama ecología del comportamiento, y eh, ambas ramas de estudio, de investigación, tienen resultados muy útiles para la etología aplicada, que es luego la aplicación de los conocimientos que se obtienen de esas áreas para un acercamiento práctico al conocimiento de las necesidades de los demás animales, principalmente aquellos que están bajo control humano, y cómo podemos ofrecer las mejores condiciones para que ellos puedan alcanzar un mayor grado de bienestar, ¿verdad? Durante sus vidas. Entonces, dentro de lo que es la etología cognitiva, tenemos también un acercamiento desde la teoría del aprendizaje y en la ecología del comportamiento tenemos un acercamiento desde la teoría evolutiva. Dentro de la etología cognitiva vamos a tener entonces áreas relacionadas con el aprendizaje, la cognición, la memoria a corto y largo plazo, lo que es la inteligencia animal, la mente animal, las emociones, los sentimientos, sus capacidades de conciencia y de razonamiento. La cognición es la acción o procesos mentales mediante los cuales los animales son capaces de percibir, procesar y almacenar la información que reciben del ambiente en el que se encuentran, ¿verdad? Pero también estudios bastante recientes y no tanto, han demostrado que los animales son seres sintientes, o sea, los demás animales, los animales no humanos, porque el humano también es una especie animal, son seres sintientes. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que son capaces de tener
sentimientos y de ser conscientes de una variedad de estados y sensaciones como el placer y como el sufrimiento. ¿Mm? En algunas, antes se planteaba que era imposible percibir el dolor sin corteza cerebral, pero actualmente se sabe, a través de muchos estudios, con diferentes especies animales, que no es el caso, ¿verdad? Y que animales no mamíferos sin corteza cerebral pueden sentir tanto emociones como dolor y poseer habilidades cognitivas muy complejas. Así que vamos a ir viendo esto a lo largo de la charla. ¿Y por qué? Porque los demás animales tienen lo que se conoce como agencia, que es la capacidad de un individuo para tomar decisiones y actuar de manera autónoma, influyendo en su entorno y en su propia vida. En la etología se ha observado, o sea, en la ciencia que estudia el comportamiento animal, que se expresa naturalmente en ambientes naturales, se ha observado que numerosas especies exhiben comportamientos que sugieren un grado de toma de decisiones, de planificación y de control sobre el entorno. Por ejemplo, la capacidad de algunos animales para resolver problemas, adaptarse a entornos cambiantes y comunicarse de manera compleja con otros miembros de su especie, esos son considerados manifestaciones de agencia en el reino animal. Y bueno, no podemos decir que no existe, ¿verdad? Esa capacidad de tomar decisiones, de razonar sobre la mejor forma de resolver un problema que el ambiente le presenta y actuar en consecuencia, y de comunicarse entre sí. Lo vemos en las abejas, ¿verdad? Existe un famoso trabajo del cual su investigador recibió, gracias al cual, el Premio Nobel de Medicina en el año 74, Carl Goldfish, que se refiere al lenguaje de las abejas, cómo entre ellas se transmiten un montón de información importantísima para encontrar el alimento tan necesario para fabricar la miel, ¿verdad? Entonces, los demás animales tienen esta capacidad de agencia, que es justamente un concepto muy importante para empezar a entender las mentes de los otros animales. Bueno, y en cuanto al aprendizaje y la cognición ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál era su definición? El aprendizaje es la modificación adaptativa, o sea que tiene un sentido de eh, adaptarse a las condiciones en las que el animal se encuentra, del comportamiento frente a un estímulo que procede directa o indirectamente de la experiencia individual del organismo en el ambiente donde se desarrolla. ¿Sí? O sea que eso es el aprendizaje. ¿Sí? Y existen distintos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje no asociativo, como habituación y sensibilización, que no vamos a entrar ahora en detalle de qué se trata, y aprendizaje asociativo, como el condicionamiento clásico y el operante, ¿sí? Y un aprendizaje inteligente, donde se encuentra, por ejemplo, el aprendizaje súbito o el aprendizaje social. ¿Y cómo está mediado este aprendizaje? Bueno, está mediado por la memoria, la capacidad de retener los eventos anteriores y la experiencia anterior en los cerebros que tenemos todos los animales, ¿sí? Y bueno, ¿dónde? Bueno, por supuesto, en nuestros cerebros, y también existe una memoria a corto y a largo plazo. ¿Cuáles son las zonas del cerebro importantes para la memoria? Bueno, la corteza visual permite el almacenamiento de la memoria a corto plazo. Y la amígdala, que es, vamos a ver, uno de los elementos más importantes del cerebro para las emociones, sirve para la memoria de circunstancias o hechos importantes emocionales y también para lo que tiene que ver con el comportamiento social. El hipocampo también tiene mucho que ver con la memoria de hechos no emocionales, por ejemplo, relaciones espaciales, temporales, etcétera, y no almacena, sino que crea memoria. Y luego tenemos también el ganglio basal y el cerebelo como
zonas importantes para la memoria. La memoria a corto plazo parece estar codificada por medio de la actividad de neuronas, ¿verdad? Y a largo plazo, esta memoria está relacionada con cambios en las sinapsis entre neuronas, o sea, para generar memoria a largo plazo se generan nuevas conexiones sinápticas neuronales donde se almacena esa memoria a largo plazo. Bueno, una de las formas de medir el aprendizaje es justamente medir nuestra capacidad de memoria. Y hay distintas maneras, ¿verdad? O sea, medir, por ejemplo, qué recordamos de algo, ¿sí? O qué somos capaces de reconocer y cuánta capacidad de almacenaje para la memoria tenemos en nuestros distintos cerebros, ¿verdad? Porque los distintos animales tenemos cerebros con distintas capacidades, tanto en tamaño como en desarrollo de las distintas zonas, por ejemplo las corticales, que permite a su vez distintas capacidades en el cerebro. La inteligencia a su vez también es una cuestión importante porque ¿cómo se define inteligencia? Vieron que durante mucho tiempo se hablaba de inteligencia como una capacidad, ¿verdad? Que justamente la daba la capacidad cerebral, ¿no? O sea, qué tan grandes eran nuestros cerebros o qué tantas convoluciones tenían nuestras cortezas, daban esa capacidad de inteligencia. Pero en realidad hay otras formas de definir inteligencia que son un poco más prácticas, un poco más reales, que es la capacidad de cada uno de adaptarse a las circunstancias y de actuar con un propósito, de pensar racionalmente y entendérselas efectivamente con su ambiente. Y es la capacidad de aprender un rango ilimitado de información, aplicar este conocimiento frente a otras situaciones similares, o sea, que ya hemos experimentado previamente, o que son nuevas, novedosas, y aprovecharse de las capacidades de otros, pensar, razonar o planear tácticas nuevas. O sea, todas estas capacidades, todas estas formas de comportarse la tienen también otros animales no humanos. ¿No? Y bueno, una de las principales formas de inteligencia sería el aprendizaje súbito o insight, que es cuando el animal es capaz de comprender, establecer relaciones causales entre un evento que ocurre en el exterior o eventos en los que él participa realizando alguna acción y tiene la capacidad cognitiva como para emplear la información que obtiene en ese contexto y resolver mentalmente, o sea, de forma casi inmediata, un problema surgido en un contexto diferente, o sea, con conocimientos, con memoria de experiencias previas, el animal es capaz de resolver una situación novedosa, ¿sí? O en un contexto distinto al que se dieron las experiencias anteriores. Y eso va a depender, por supuesto, del Umwelt, o sea, el Umwelt que es cuál es la percepción que el animal tiene de su ambiente, qué elementos, según la especie, le van a dar mayor o menor conocimiento de su ambiente y a través de qué sentidos, ¿sí? Los primates, por ejemplo, tenemos nuestro principal sentido es la vista y entonces nosotros obtenemos muchísima información de lo que vemos, ¿sí? Pero hay otros animales que tienen otros sentidos como predominantes. No quiere decir que no utilicen los demás sentidos, sino que hay uno que puede predominar. Por ejemplo, los perros, que el sentido predominante es el olfato. Entonces, el Umwelt, o sea, ese mundo perceptible que el organismo, en el que el organismo existe y actúa, ¿sí? Su mundo sensorial
está basado en los olores, en lo que todos los olores que lo rodean. Y de allí es que el animal extrae la información importante para tomar las decisiones al respecto en el ambiente o en el contexto en el que se encuentra. ¿Sí? Bueno, y hay algunas formas de medir también el estado afectivo de los demás animales, ¿sí? Por ejemplo, tomando en cuenta el sesgo cognitivo. ¿Qué es esto? Bueno, es el procesamiento de la información que puede ser tendencioso según las emociones. Por ejemplo, personas ansiosas o deprimidas tienden a hacer juicios negativos sobre situaciones en las que se hallan, ¿verdad? Sobre eventos e interpretar estímulos ambiguos de forma desfavorable. Ese sesgo de respuesta, que es llamada pesimista, también puede ser medido en animales no humanos. Y también puede ser medido un sesgo optimista. ¿Sí? ¿Qué es el sesgo cognitivo? Bueno, la interfaz cognición-emoción es una relación bidireccional. Así como la cognición influye en cómo desarrollamos y experimentamos las emociones, el estado emocional puede afectar la forma como procesamos esa información. ¿Sí? Y hay algunas pruebas que se pueden hacer justamente para entender el estado emocional de un animal a través de interpretar estos sesgos cognitivos. ¿Sí? Estas pruebas de sesgo cognitivo se, se describen según lo que se llama el paradigma de vaso lleno o, medio, o vaso vacío, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿sí? Y en muchas especies y contextos, este sesgo cognitivo puede estar directamente relacionado con el estado de bienestar del animal, porque el estado de bienestar del animal está relacionado directamente con sus estados mentales, con sus capacidades emocionales. ¿Sí? Aquellos en mejores condiciones de bienestar hacen juicios más optimistas. Entonces, esto de sesgo cognitivo también es una manera de medir el bienestar. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para usar el comportamiento y medir de esa manera el bienestar? Bueno, el bienestar animal tiene dos componentes claves, la salud física y el bienestar psicológico, ¿sí? O sea, esos estados emocionales positivos. Un alto grado de bienestar se alcanza cuando el animal está físicamente sano y experimenta más emociones positivas que negativas. La salud física entonces puede ser medida a partir de una evaluación física, pero ¿cómo medimos el bienestar psicológico? Ellos nos pueden decir cómo se sienten, pero nosotros podemos saberlo observando su comportamiento. Un individuo va a mostrar un sesgo o diferencia acerca de cómo piensa respecto a alguna cosa y eso nos va a estar demostrando cómo se está sintiendo. Porque si se encuentra en un estado emocional negativo, entonces se focalizarán aspectos negativos de la situación y se va a comportar de forma pesimista. Y si está en un estado emocional positivo, se comportará de forma optimista. O sea, aquella que habíamos hablado, ¿verdad? De el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿sí? Por lo tanto, si un animal está experimentando un bienestar pobre, estará en un estado emocional negativo y se comportará de forma pesimista en una situación ambigua, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en una prueba de sesgo cognitivo en gatos. Los gatos son entrenados para aprender primero que si el bol de comida está a la izquierda, va a tener siempre alimento, ¿sí? O sea, siempre va a haber recompensa. Pero si está a la derecha, va a estar vacío. Entonces el animal está entrenado a
que cuando se lo deja pasar a un cuarto, si ve el bol de comida a la izquierda, va a tener alimento en él, y si lo ve a la derecha, no va a tener alimento. Una vez aprendido, se coloca el bowl en el centro de la habitación, en una posición ambigua, equidistante de ambas posturas ya aprendidas, ¿no? Posiciones ya aprendidas. Y se evalúa cuál es su comportamiento. ¿Sí? Si cuando el gato sale y ve ese bowl en esa posición ambigua, se dirige de todas formas a ella, quiere decir que está en un estado emocional positivo, ya que evalúa la situación novedosa desde un punto de vista optimista. ¿Sí? Y si no lo hace, es porque se encuentra en un estado emocional negativo y evalúa esa situación novedosa que se le presenta desde un punto de vista pesimista. El sujeto entonces aprende que dos señales distintas dan como resultado dan consecuencias diferentes, ¿sí? Generalmente una positiva y otra negativa, y cuando se le presentan señales o estímulos que se encuentran entre medio de estas pistas ya condicionadas, hace un juicio observable sobre lo que resultará, ¿sí? Y generalmente, según su estado emocional, sabe si, bueno, generalmente no son recompensadas o solo se recompensan esporádicamente. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto al abordaje evolutivo del comportamiento humano, bueno, como todos verán, aquí tenemos a Charles Darwin, ¿sí? Este, autor de la teoría de evolución y de la selección natural. Darwin ya nos decía que existe una continuidad entre todos los seres vivos, incluido el hombre, y que muchos comportamientos humanos tienen su homólogo en los animales no humanos, ¿sí? Y bueno, hay muchas líneas de evidencia científica acerca de la naturaleza de las emociones animales que se siguen acumulando, ¿verdad? A partir de estos estudios de Charles Darwin, han seguido haciéndose estudios tanto de comportamiento como neurobiológicos, por ejemplo, a través de escaneos cerebrales con métodos, ¿verdad? Tipo PET, y también, como decíamos al principio, el sentido común, la intuición, apoyan todas estas evidencias, ¿verdad? Quienes tenemos un animal de compañía, podemos sí concluir que tienen emociones y sentimientos, ¿sí? Y que los mamíferos al menos tienen vidas emocionales muy ricas y profundas, ¿sí? Aunque últimamente se está reconociendo que mucho más allá de los mamíferos, todos los vertebrados son seres sintientes, conscientes y con capacidad de expresar emociones, ¿sí? Por supuesto, desde la alegría hasta un profundo sufrimiento, tristeza y dolor, ¿sí? Y el abordaje evolutivo del comportamiento humano, Darwin ya nos, eh, nos demostraba que los animales tienen emociones y que el hombre no las ha aprendido, sino adquirido gradualmente a través de la evolución, ¿sí? Y bueno, las expresiones de emoción tienen origen en ancestros comunes con otras especies y además se pueden identificar fácilmente entre especies, o sea, se puede decir que tiene una universalidad, o sea, aquí podemos identificar perfectamente cuál es la emoción de los tres individuos de estas especies diferentes, ¿sí? Y en 1872 Darwin ya hizo un, un libro al que llamó Las emociones en los animales y en el hombre, ¿sí?
Bueno, ¿cuáles son entonces esas emociones? Bueno, alegría, simpatía, miedo, dolor, sufrimiento. Tenemos una larga data de investigación neurocientífica que apoya estos estudios etológicos de los que hablábamos al principio y que argumentan que las emociones en animales son adaptaciones evolutivas. Las emociones evolucionaron como adaptaciones en muchas especies y sirven como pegamento social para unir a los animales entre sí. También catalizan y regulan una gran variedad de encuentros sociales entre individuos afines y también entre competidores, y permiten a los animales protegerse desde el punto de vista adaptativo y tener una cierta flexibilidad en su comportamiento de acuerdo a una variedad de contextos. La emoción generalmente precede al comportamiento. Sucede la emoción y el animal entonces realiza una conducta. Y la emoción es una sensación visceral, somática, ¿sí? El neurocientífico muy conocido Damasio escribió en el 2003 en su libro Looking for Spinoza, definió tres formas de distinguirlas, ¿verdad? Entre emociones primarias, casi instintivas, emociones sociales que ayudan a un individuo a relacionarse con el grupo, y luego los sentimientos que surgen de la autorreflexión, ¿sí? Las emociones entonces serían el conjunto de cambios en el cuerpo y en el cerebro por la incitación de un estímulo emocional, ¿sí? Este, y los sentimientos son la percepción consciente de los cambios corporales inducidos por una emoción. O sea, lo que podríamos llamar también experiencia emocional, percepción emocional o emoción consciente, ¿sí? Bueno, Damasio atribuye a todos los animales, ¿verdad? Estas emociones primarias, como son el miedo, la ira, el disgusto, la sorpresa, la tristeza, la alegría, y dice en su libro que incluso la babosa marina primitiva, Aplicia, muestra miedo, ¿sí? Da el ejemplo de que cuando se tocan sus branquias, su presión arterial y su pulso aumentan y se encoge de tamaño. O sea, esto deja de ser un mero reflejo, sino que tiene muchos elementos de lo que sería una respuesta de miedo. ¿Sí? Son reacciones muy complejas y mutuamente dependientes, ¿sí? Aunque estos individuos no serían capaces de producir sentimientos, ¿sí? Sabemos más acerca de las pasiones animales de lo que podemos admitir o de lo que usualmente admitimos, pero no podemos seguir ignorando el dolor y el sufrimiento en los demás animales, ¿sí? Muchas personas se enfrentan a desafíos o preguntas difíciles en su accionar diario, en sus interacciones, en sus relaciones con los demás animales, tanto en laboratorios de investigación como en salones de clase o como en producción o otras situaciones, ¿verdad? En las cuales tenemos animales bajo nuestro control. Pero bueno, hoy tenemos muchos conocimientos y muchas razones para entender de que los demás animales son seres sintientes, seres conscientes y que merecen entonces consideración por ello y que no tenemos que infringirle sufrimiento si puede evitarse, ¿sí? Hay muchas investigaciones científicas que están dando estos resultados y por lo tanto tenemos que hacer como una revisión de nuestras formas de uso y a veces, muchas veces de abuso de los demás animales y tratar de tomar en consideración
métodos alternativos que existen también, ¿verdad? Y básicamente en experimentación animal, los métodos alternativos son bastante estudiados, se han desarrollado muchos métodos alternativos y se trabaja justamente en desarrollar más para reducir al máximo, quizás algún día a cero, el uso de animales en experimentación, investigación y docencia. Algunas emociones sociales que también Damasio enumera, como la simpatía, la vergüenza, la culpa, el orgullo, la envidia, los celos, la gratitud, la admiración, el desprecio y la indignación, tampoco se limitan solo a los seres humanos. Hay algunas de estas que también se han identificado en otras especies animales, como por ejemplo los gorilas, que bueno, por su cercanía filogenética con nosotros como primates, era de esperar que las mostraran, ¿verdad? Y bueno, y los más dominantes a veces realizan lo que se conoce como displays o comportamientos ostentosos de fuerza, ¿verdad? Erizar el pelo para parecer más grandes, para exigir respeto de sus compañeros, los comportamientos de sumisión por parte de individuos de bajo rango, por ejemplo, en manadas de lobos, los perros reprendidos por los dueños, ¿sí? Por hacer algo incorrecto, que bueno, que muestran comportamientos como de estar avergonzados por la situación, ¿sí? En los elefantes se ha visto, por ejemplo, que tienen un enorme hipocampo, ¿sí? Que es la zona del cerebro donde se procesan las emociones, como lo veíamos hoy, y que pueden sufrir de retrospectiva psicológica e incluso pueden experimentar algo similar al desorden de estrés postraumático cuando se enfrentan a situaciones traumáticas justamente. Y todos los mamíferos compartimos estructuras neuroanatómicas, justamente como la amígdala y el hipocampo, y vías neuroquímicas en el sistema límbico que son importantes para los sentimientos. Y también se han hecho muchos estudios relacionados con la capacidad de empatía, ¿sí? La empatía que implica componentes tanto emocionales como cognitivos, ¿sí? Porque existe un componente cognitivo de la empatía que es como ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Llamado adopción de perspectiva, ¿sí? Que es comprender o identificarse con la respuesta del otro individuo. Acá dice otra persona, pero en este caso sería otro individuo, cualquiera sea su especie, ¿verdad? Dentro del reino animal. Y por este motivo, la empatía se considera un aspecto muy importante del razonamiento moral, ¿sí? Sin embargo, no son necesariamente muy complejas las cuestiones cognitivas que tienen que ver con la aparición o el desarrollo de esta capacidad de empatía, ¿sí? Es un mecanismo que sustenta conductas básicas cruciales para el éxito reproductivo de los animales que viven en grupo. Y uno de los principales investigadores en cuanto a la empatía ha sido Franz de Waal, que es el investigador que se encuentra aquí. Es un primatólogo que ha estudiado chimpancé, bonobos, ¿verdad? Y otros primates, y que ha justamente definido que son capaces de comportamientos empáticos, como en este caso, este es un animal, el más grande, que estuvo implicado en un encuentro agonístico y fue perdedor del mismo, y aquí se encuentra aún tensionado y asustado por la situación, y otro individuo viene y se acerca, pone su brazo sobre él, se queda junto a él en una actitud este, muy clara de tratar de consolarlo, ¿verdad? De bajar un poco su ansiedad y su tensión. Y bueno, y esto es justamente una actitud muy empática.
también Deval pudo ver que en los bonobos, por ejemplo, que son una especie de chimpancé, los animales logran tener conductas empáticas con otros individuos a los que ni siquiera conocen, ¿sí? O sea, compartir, por ejemplo, el alimento con individuos que no conocen. Así que es una capacidad que está bastante extendida en el reino animal y que tiene mucho que ver con las necesidades de la vida en sociedad, ¿sí? Y vamos a ver que también se han hecho bastantes estudios en lo que es la empatía en ratones en condiciones de laboratorio, ¿sí? Y bueno, y algunas investigaciones mostraron que los ratones reaccionaron más intensamente a estímulos dolorosos después de observar a otros ratones sintiendo dolor y también que les gusta cuando les hacen muchas cosquillas, ¿sí? Y aquí vamos a ver un experimento en el cual se coloca a dos ratones en un mismo lugar, uno encerrado, ¿sí? Y el otro en condiciones de poder acceder a un alimento que les gusta mucho, que son los chips de chocolate, ¿sí? Lo vamos a pasar ahora. At the University of Chicago, neuroscientist Peggy Mason is about to show me that empathy might not be just for humans. Empatía no es solo para humanos. Esta es To test investigadora her Mason. idea, she's built a special predicament for two rats. One is trapped inside a Una rata plexiglass está tube atrapada with a dentro de door that este can be tubo opened only from the outside. que se abre The solo de other is afuera. free to run around, and he's never been taught how to open that door. La otra So you está allí, think pero no sabe that cómo free abrir rat esa is puerta. literally trying to set free trapped rat out of pure human concern. Or rat concern, as the case may be. Unbelievable. Y el hombre dice que, bueno, que intentar abrir para sacar a la otra rata sería una preocupación humana. Y bueno, ella dice, bueno, quizás también una preocupación de las ratas. Y la rata que está afuera logra descubrir cómo abrir el tubo para liberar a su compañero. Mason has run hundreds of rats through these setups, and she's y ahora hace otra experiencia en la cual coloca chips de chocolate y lo que ven es si la rata prefiere abrir el lugar donde están los chips de chocolate antes que liberar a su amigo. O comerse primero los chocolates y luego liberar a su amigo. Oh, come on! You let the guy out first. Y lo primero que hace es dejar libre a el compañero. Y ahora comparten. Ellos son buenos amigos y comparten. Free guy only eats 3.5 chocolates. There's 5 chocolates, so he's leaving 1.5 chocolates. Y además los comparten, ¿verdad? No es que una de ellas luego vaya y se coma todos los chocolates. Our study tells us a lot more about humans than it does. Bueno, entonces, eso con respecto a las emociones, ¿verdad? Pero ¿qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos brotan de la mente, ya es un análisis mental, no es algo visceral, algo que surge desde el organismo, ¿verdad? Como las emociones, sino que es algo que ya pasa por el razonamiento, ¿sí? Alguien que dice sentirse bien, que experimenta alegría, es consciente que su cuerpo se encuentra en un estado particular. La percepción de ese sentimiento requiere ser procesada por varias regiones cerebrales, somatosensoriales, y en la corteza cerebral, que mapean partes del cuerpo, su condición, y simultáneamente la actividad cerebral evalúa lo que significan esas condiciones. En esencia, es una autorreflexión que puede ocurrir de forma lenta o muy rápida, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué
¿qué pasa? O sea, todos los animales tienen capacidad de autorreflexión, de autoconocimiento, que implica tener autoconocimiento, saber que uno es un individuo, poder autorreconocerse como un individuo en este mundo. Y bueno, y aquí vamos a ver uno de los famosos tests, que es el test del espejo, que es el que se han hecho sobre bastantes animales, que a esta altura se ha ampliado, no solamente en simios, ¿sí? como orangutanes, como chimpancé, sino también se ha empleado en aves. Se ha visto que los cuervos tienen autorreconocimiento en el espejo, y también se ha visto, por ejemplo, en algunos peces, y también se ha visto en delfines y en elefantes, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo de qué es ese test del espejo con un orangután. General idea that I can understand that my thoughts are different than someone else's, or in fact everyone else's, and that I have a sense of self that I Tengo una idea de mí recognize is mismo, different entiendo que mis than pensamientos everyone son else. diferentes a los de And los one of the demás. easiest ways to demonstrate that is being able to recognize yourself in the mirror. Una de las formas más fáciles de demostrar esto es ser capaz de reconocerte en el espejo. Los niños, los humanos, no tienen esa habilidad de reconocerse a sí mismos en el espejo como hasta los 2 años de edad. La forma del test del espejo es esta, ¿no? O sea, se le pone una marca en la cara, sin que ellos se den cuenta, ¿verdad? Haciendo como que le están pasando un pañuelito, y se le pone frente al espejo. Y se espera a ver si el niño se reconoce como individuo, entonces va a tocar esa marca sobre sí mismo. Esta niña de 2 años instantáneamente se ha reconocido como que esa imagen es su imagen en el espejo y se ha tocado la marca, ¿no? Pero otros niños son incapaces de hacerlo. Y ahora se coloca un orangután en esa misma situación. Meanwhile, Rob's colleague, Carol Schwartz, prepares Azy and his female friend, Kenobi. She's always interested in the mirror. She's always interested in activities, so I think she'll be quite good today. Ella siempre estuvo muy interesada en distintas actividades e incluso en los propios espejos, así que piensa que va a lograr reconocerse a sí misma en el espejo. Se le hizo esa marca, que es muy suave, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta que tienen esa marca en la cara hasta que se ven en el espejo. Kenobi passes with flying colors. Y en este caso fue capaz de reconocerse, ¿verdad? O sea, fue y tocó directamente la marca sobre su cabeza. Azy has never had a mark test, to my knowledge. So he may or may not pass the mark test. We'll find out. Y aquí ponen a otro individuo. Although Azy was less flamboyant than Kenobi, his reaction is clear. When we look at the responses, Kenobi's was extraordinarily easy to interpret. Bueno, muy bien. Otros ejemplos, en el caso de conejillos de Indias, que son separados de su madre tempranamente, ¿verdad? Tienen una mayor actividad en su sistema límbico por esa sensación de estar solo y vulnerable, que le genera estrés, ¿sí? Lo que refleja un mecanismo central que es la base de ese sentimiento de tristeza que experimenta el ser humano, ¿sí? Y el sistema límbico es una estructura cerebral muy antigua y su papel central demuestra que la emoción es una parte integral de la vida de los animales. También madres babuinas, que es una especie de mono, y madres humanas que han perdido a sus hijos muestran comportamientos similares de pena y de depresión. Por lo tanto, el humano
y los demás animales pueden sentirse felices o tristes de manera algo similares o algo diferentes, ¿sí? Estudios del metabolismo cerebral nos han dado evidencia de que los sentimientos de los animales pueden no ser muy diferentes de los humanos, que también somos animales, porque existen procesos cerebrales físicos similares que subyacen a esas experiencias, ¿sí? Además, el neurotransmisor dopamina, que tiene un papel importante en el procesamiento de emociones como la alegría y el deseo, existen en seres humanos y en otros mamíferos. Pero bueno, lo interesante también es que se han hecho bastantes estudios sobre la capacidad de ser consciente de los demás animales, que es el estado de conocimiento, de tener pensamiento, memoria o sensación. O sea, de ser conscientes de sí mismos, de autorreconocerse, pero también de poder reconocer sus propias sensaciones y sus propios pensamientos. Y en el año 2012 se reunió un grupo de neurocientíficos en un congreso, ¿sí?, en Cambridge, y generaron lo que se llamó la Declaración de la Conciencia de Cambridge, que nos dice, en un resumen de la misma, que el hecho de no tener corteza cerebral no parece, neocórtex, perdón, no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos. Que existe evidencia convergente que indica que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo algunos invertebrados como los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. O sea que los animales no humanos son seres sintientes y conscientes. La ciencia reconoce que los individuos con sistema nervioso central tienen capacidad para sentir dolor y placer en el cerebro en forma de experiencia consciente. Un ser vivo sintiente percibe estímulos externos e internos a través de los sentidos, pero esa sensibilidad luego se hace consciente en el cerebro como una experiencia subjetiva. Y actualmente se sabe que los invertebrados también son sintientes y por lo tanto deberían ser merecedores de consideración moral y de respeto. Y como ustedes verán acá, en abril de este año, el 19 de abril de este año, 2024, surge una nueva declaración sobre la conciencia animal, que es la Declaración de Nueva York, ¿sí?, que aquí les dejo el sitio, pero que luego se los puedo pasar para que los profesores se lo suban, si les interesa leerla, que también resumiendo dice que existe evidencia de sintiencia en los invertebrados y plantea 3 puntos clave. Que la ciencia respalda que los mamíferos y las aves son conscientes, que existe una posibilidad muy fundada de que todos los vertebrados y muchos invertebrados sean conscientes, que cuando existe una posibilidad realista de conciencia tenemos la obligación ética de tener en cuenta los intereses de esos individuos y los riesgos que amenazan su bienestar. Existen comportamientos como el aprendizaje, que veíamos hoy más temprano, la capacidad de aprendizaje, la planificación de eventos futuros, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el autorreconocimiento, como veíamos en el caso de los orangutanes y de otros animales en los cuales se ha hecho este test del espejo, sugieren que las mentes de los animales, incluidos invertebrados, son más complejas de lo que se suele creer. Aunque esta sofisticación cognitiva no es necesaria para la conciencia, su presencia es una prueba contundente de que estas respuestas conductuales
de que esta conciencia existe, si no, no se producirían estas respuestas conductuales, ¿sí? Así que, para ir terminando, los animales son seres sintientes y ese es el concepto inicial que tenemos que considerar para cualquier decisión que nosotros debamos tomar, ya sea de uso como de manejo. Los animales no solo hay que darles las condiciones necesarias como para que alcancen los mejores grados de bienestar, no solo hay que tratar de disminuir o eliminar la posibilidad de que sufran durante algún procedimiento para poder realizar buena ciencia, o sea, obtener buenos resultados, sino también porque no es ético provocar sufrimiento si puede evitarse o aliviarse. Las evaluaciones éticas de los proyectos que incluyan uso de animales deben tener presente este concepto para considerar incluso la justificación cualitativa de por qué usar determinado animal como modelo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta charla, esta clase, y dejo toda la información a disposición de los docentes para quienes puedan estar interesados.